Avanzando hacia la madurez espiritual, un estudio bíblico que te ayudará a comprender y disfrutar tu verdadera identidad en Cristo Jesús. Comenzamos con el estudio número 1, cuyo título es Hazte fuerte y sé libre. Hay importantes claves que deben ser reconocidas si deseamos disfrutar la madurez y libertad a las cuales Dios nos ha llamado. Estas claves son vitales para nuestro crecimiento espiritual y constituyen los objetivos principales del curso Avanzando hacia la madurez espiritual. La primera de ellas está centrada en la relación con Dios. Los creyentes deben conocer a Dios y caminar en recta relación con Él. La madurez espiritual es la plenitud de Cristo manifestándose en todos los aspectos de nuestra vida. La carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículos del 11 al 13, escribió: Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es evidente que Dios planeó cuidadosamente la importancia de pertenecer a una congregación local donde podamos crecer espiritualmente. La madurez es el estado de armonía entre lo que creemos, nuestra fe, y lo que realmente vivimos en nuestra relación con Dios, nuestro conocimiento de Él. Cuando lo que creemos y lo que practicamos no concuerdan, entonces no estamos alcanzando la madurez espiritual. La madurez es la razón por la que Dios nos llama a congregarnos y nos provee de ministerios espirituales que nos enseñen, nos guíen y nos ayuden a ser buenos discípulos del Señor Jesucristo. Si no procuramos la madurez, no cooperamos con el designio de Dios para cada uno de nosotros. Jesús dice que la cuestión de la vida eterna no es el hecho de que viviremos para siempre, sino que consiste en conocer a Dios en persona y a su Hijo. En Juan capítulo 17:3 se registra una frase de la oración que él hizo por todos los discípulos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En la Biblia, el vocablo conocer no suele usarse como lo solemos hacer en nuestra cultura. Para nosotros, conocer es tener información acerca de alguien, más que una relación. En cambio, en la Biblia, después que un hombre conocía a una mujer, ésta quedaba embarazada, por lo que conocer significaba el más íntimo grado que podía alcanzar una relación. Conocer a Dios es más que saber algo de Dios o simplemente asistir a una congregación. Nuestra conducta cambiaría radical e instantáneamente si conociéramos realmente a Dios como pasaba en los tiempos bíblicos. Cada vez que se abría el cielo para revelar la gloria de Dios, los testimonios individuales cambiaban profunda e inmediatamente. El determinante más importante de la salud y la libertad espiritual y mental es la verdadera comprensión de Dios y la recta relación con Él. Conocer a Dios es tener una relación con Dios. El medio para conocer a Dios es la atención consistente de las disciplinas espirituales, la oración, la alabanza, la participación en un ministerio cristiano, entre otras. No podemos madurar como creyentes si nuestro conocimiento de Dios no crece. Este curso es otro paso positivo
para conocer mejor a Dios y madurar espiritualmente en forma creciente. Conocer a Dios es indispensable para ser maduro y libre. La segunda clave está asociada a la identidad. Los creyentes deben captar sus verdaderas identidades en Jesucristo. Juan 1, 11 y 12 está escrito: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos llegado a ser hijos e hijas de Dios por nuestra fe en Cristo, pero a menudo no vivimos como hijos e hijas de Dios maduros y libres del pecado. ¿Por qué fallamos en vivir de acuerdo a nuestra noble identidad de hijos e hijas de Dios? Podemos mencionar diversas razones, pero hay una que demanda nuestra atención. La falla fundamental es una sola y se encuentra en el corazón de nuestros débiles intentos de vivir de acuerdo a nuestro llamado de hijos e hijas de Dios. Fallamos en comprender apropiadamente nuestra verdadera identidad en Cristo. Satanás, que en hebreo significa adversario, sabe que si puede impedir que entiendas quién eres en Cristo, puede entonces evitar que madures y seas libre en el Señor, lo que constituye tu legado por cuanto eres un hijo de Dios. Tenemos un enemigo que se opone por completo a que entendamos quiénes somos en Cristo, y está tras la confusión que nos impide ser hijos e hijas de Dios maduros y libres. El Señor Jesús apareció para deshacer las obras del diablo, y por cuanto Él está en nuestro corazón, podemos y debemos triunfar sobre las tinieblas para poder madurar plenamente. La verdad de Dios disipa la confusión y nos revela nuestra identidad en Cristo. La clave número 3 está precisamente asociada a la realidad del adversario. Los creyentes deben entender la realidad de Satanás, de su reino y su designio de engañar y destruir al pueblo de Dios. Cuando hablamos de este tema existen 3 errores que debemos evitar. El primero, afirmar que todo lo malo es responsabilidad del diablo. Asumir esta culpabilidad absoluta puede conducirnos sutilmente a no reconocer nuestra responsabilidad por nuestros pecados y malas decisiones. El segundo, creer que toda experiencia sobrenatural proviene de Dios. Este es el error predilecto de Satanás, porque es la razón por la que la mayoría de las personas acuden a curanderos, espiritistas y prácticas de adivinación, ignorando que en realidad son engañados y esclavizados espiritualmente. Y el tercero, negar la existencia del diablo. Si no reconocemos la actividad que el reino de las tinieblas realizan en contra del plan de Dios, será difícil resolver problemas de naturaleza espiritual. ¿Por qué deberíamos vestirnos con toda la armadura de Dios y estar muy atentos a un posible ataque por sorpresa si no tuviéramos un enemigo? La palabra de Dios es clara y nos advierte de la realidad de Satanás, su reino y su designio de destruir al pueblo de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los creyentes estamos advertidos
de que existe un ejército ampliamente organizado y empecinado en contra del cumplimiento de la voluntad de Dios en cada uno de sus hijos y a través de cada uno de sus hijos. Ahora, los creyentes debemos estar enfocados en Cristo y en el ministerio que nos ha encargado. Este curso no tiene por objeto formar cazademonios que buscan a Satanás detrás de cada puerta u objeto. Pero necesitamos estar equilibradamente conscientes de la realidad de la incesante oposición de Satanás a nuestra madurez y libertad, mientras que vivimos por y para Cristo. Filipenses 4, 7 y 8 nos orienta a la administración de nuestros pensamientos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Los pensamientos de un cristiano maduro están protegidos por la paz de Dios que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos enfocados en Cristo. Pero también vemos en el versículo 8 que los pensamientos de un cristiano maduro están enfocados en Cristo y en todo lo que honra su nombre. El diablo se opone a que maduremos y hará todo lo que pueda para evitar que nos demos cuenta de quiénes somos y qué tenemos en Cristo. Debemos triunfar sobre las tinieblas para poder madurar plenamente. Por eso, los creyentes deben ser cristocéntricos y ministeriocéntricos. Pasemos a la cuarta clave. Los creyentes deben reconocer que la madurez es un proceso vitalicio, pero la libertad espiritual puede obtenerse en un tiempo relativamente corto. Esta clave tiene que ver con el factor tiempo. El apóstol Pedro afirma que ya tenemos todo lo necesario para poder vivir de manera totalmente agradable al Señor. En la segunda carta, en el capítulo 1, el versículo 3, él escribe: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Evidentemente, él habla de que todas las cosas que se refieren a la vida y a la piedad, que significa buscar la vida que a Dios le agrada, ya nos han sido dadas por su divino poder. Para lograrlo, debemos ver la diferencia y la relación que hay entre la madurez y la libertad. La madurez espiritual es un proceso. El diccionario define proceso a la acción de avanzar o ir para adelante al paso del tiempo y al conjunto de etapas sucesivas, hasta que el Señor nos llame a su presencia o venga a buscar a su iglesia, seguiremos madurando. Es un proceso continuo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año, todos los años de nuestra vida. El mismo Pedro, en la segunda carta también, en el capítulo 3, versículo 18, nos dice que debemos seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La madurez es un proceso que continúa durante toda nuestra vida en la medida que nos dediquemos a conocer a Dios y su palabra. Puede que lleves 4 días o 40 años como cristiano, pero sigues madurando. La libertad espiritual, en cambio, es un suceso. Un suceso es una cuestión que ocurre, pero que posee cierta trascendencia.
no es un evento más que puede pasar desapercibido. Es notorio y produce importantes cambios. La libertad es una posición, una postura que asumimos al responder a la victoria de Cristo sobre el pecado y Satanás. Asumes la libertad por la autoridad de Cristo cada vez que te das cuenta que fuiste engañado y atado por Satanás y tomas la decisión de ser libre por medio de la verdad. La libertad espiritual puede obtenerse en un tiempo relativamente corto. De hecho, comparado con el tiempo de la vida destinado a la madurez, podríamos decir que la libertad es prácticamente instantánea. Ilustremos esta importante diferencia. La madurez espiritual es un camino a recorrer que comienza el día que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pasamos por todo tipo de situaciones, tiempos de escasez, tiempos de bienestar, tiempos de viajes, tiempos de desempeño laboral, tiempos de recreación, tiempos de frío, tiempos de calor, tiempos de mudarnos de una ciudad a la otra y así sucesivamente durante toda nuestra vida. Desde el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal, transcurrirá este proceso de crecimiento y de madurez espiritual. La madurez espiritual es una bendición que puede obtenerse a lo largo del tiempo. En cambio, la libertad se puede obtener en cuestión de horas o en cuestión de días. La madurez, vimos entonces, es un proceso y la libertad es un suceso. Pero ambas son disciplinas espirituales que se hallan estrechamente vinculadas entre sí. Si no procuramos madurar espiritualmente, nos será difícil reconocer el engaño de nuestro adversario, el diablo, y afirmar la libertad espiritual. De manera similar, si nos rehusamos en afirmar nuestra libertad en algunos aspectos de nuestra vida, estaremos generando estorbos a nuestro crecimiento espiritual. Por eso es necesario ir en pos de la madurez y afirmar diariamente nuestra libertad. La madurez y la libertad son disciplinas interdependientes. Y pasemos a la última clave, que tiene que ver con la responsabilidad personal. Los creyentes deben asumir la responsabilidad de su propia madurez y libertad espiritual. Los creyentes procuran de muchas maneras escapar de la responsabilidad de sus propias vidas espirituales. Como en el Edén, siempre es más fácil responsabilizar a otros de nuestros fracasos. Puedes apuntar a las dificultades de un entorno familiar determinado, a los malos ejemplos en tu infancia, a las situaciones que te llenaron de dolor, de ira o impotencia, que no eres tan malo cuando te comparas con otros o incluso con otros cristianos. Y todas las excusas que podríamos presentar. No importa cuán difícil nos parezca ir en pos de la madurez y la libertad. La verdad es que nadie más puede hacerlo por nosotros. No importa cuántos obstáculos encontremos en nuestro pasado, en nuestras relaciones o en nuestra situación presente. No podemos culpar a estas dificultades por nuestra falta de crecimiento o nuestra falta de libertad. Pablo nos entrega en Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14, un ejemplo de su tenacidad para ir en pos de la madurez espiritual, cosa por la cual también nosotros somos responsables a nivel personal. Hermanos,
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vemos cómo Pablo toma la determinación de no permitir que las cosas de su pasado y aún de su presente estorben o se interpongan entre él y la bendición de conocer a Dios y de recibir la recompensa por haber hecho lo que Dios quería que hiciera en su vida. Soy responsable entonces de procurar mi madurez espiritual. Pero el mismo Pablo en Gálatas 5:1 escribe: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Indica que somos responsables personalmente por apropiarnos de la libertad y resistirnos a ser esclavizados. Pablo dice: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Soy responsable de afirmar mi libertad espiritual. Este curso te ayudará a ir en pos de la madurez y de afirmar la libertad, pero cada uno debe asumir su responsabilidad por estas disciplinas en su propia vida. La madurez y la libertad espirituales seguirán eludiéndote si no te comprometes a ir en pos de ellas. De poco servirá este curso si no te comprometes a lo que Dios tiene para tu vida. El crecimiento espiritual germina en el terreno del compromiso. A modo de repaso, consideremos la letra M, de memoria, pero también de madurez. En general trazamos una M mediante la unión de 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Escribamos en cada uno de ellos las palabras que nos ayudarán a recordar cada una de las claves estudiadas hoy. Relación. La primera clave. Los creyentes deben conocer a Dios y caminar en recta relación con Él. Identidad. Los creyentes deben captar sus verdaderas identidades en Cristo. Adversario. Los creyentes deben entender la realidad de Satanás, de su reino y su designio de destruir al pueblo de Dios. La cuarta clave, tiempo. Los creyentes deben comprender que la madurez espiritual es un proceso vitalicio, pero que la libertad espiritual puede obtenerse en un tiempo relativamente corto. Y la última, responsabilidad. Los creyentes deben asumir su responsabilidad personal por procurar la madurez espiritual y afirmar la libertad espiritual. Puedes también hacer este mismo ejercicio, pero en vez de esas palabras identificatorias de cada clave, podrías poner, por ejemplo, los verbos de cada una de ellas. En la primera estaría conocer. Los creyentes deben conocer a Dios. Y te lo dejo a modo de ejercicio para que puedas hacer el resto. Profundiza este estudio. Puedes también descargar de la dirección que aparece en la descripción la lección correspondiente, imprimirla y también allí encontrarás algunas variantes para poder llevar adelante, para poder ejercitar. Si es necesario, vuelve a escuchar las veces que consideres conveniente este audio, este video, para poder interiorizarte más acerca de las claves. Y haz un compromiso con Dios
pidiéndole también al mismo tiempo que te ayude a cumplirlo y a asumir tu responsabilidad por la madurez y por la libertad. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Avanzando hacia la madurez espiritual, un estudio bíblico que te ayudará a comprender y disfrutar tu verdadera identidad en Cristo Jesús.